¿Qué tal están? La reflexión reciente de Shoshana Zuboff sobre las grandes empresas tecnológicas mantiene la misma línea crítica que desarrolló en su libro sobre el capitalismo de la vigilancia. Pero en 2025 y 2026 su diagnóstico se ha vuelto todavía más severo. Si entre 2017 y 2019 Zuboff advertía sobre el nacimiento de un nuevo modelo económico basado en la extracción masiva de datos personales, ahora sostiene que ese sistema ha evolucionado hacia una infraestructura mucho más profunda de modificación conductual, automatización algorítmica y concentración extrema del poder tecnológico. Según sus declaraciones más recientes, la inteligencia artificial no representa una ruptura con el capitalismo de vigilancia, sino su expansión lógica y perfeccionada, lamentablemente. Para comprender lo que piensa actualmente es necesario recordar primero su idea central. Zuboff acuñó el término capitalismo de vigilancia para describir un modelo económico en el que las experiencias humanas se convierten en materia prima gratuita destinada a la extracción de datos. Empresas como Meta, Amazon y otras descubrieron que podían recopilar enormes cantidades de información sobre comportamiento humano, clics, movimientos, hábitos, emociones, relaciones sociales o consumo, y convertir esos datos en productos predictivos destinados a influir en futuras conductas humanas. En sus análisis recientes, Zuboff insiste en que esta lógica ya no se limita a la publicidad personalizada. Según ella, el sistema actual busca intervenir directamente en la conducta humana mediante algoritmos capaces de anticipar decisiones y modelar comportamientos. En otras palabras, el objetivo ya no sería únicamente saber qué hará una persona, sino aumentar la probabilidad de que actúe de la manera más rentable para las grandes compañías digitales. Uno de los cambios más importantes en su pensamiento reciente es el papel de la inteligencia artificial generativa. Mientras muchos analistas presentan la IA como una revolución tecnológica neutral, Zuboff afirma que la IA contemporánea es la continuación del capitalismo de vigilancia mediante herramientas más sofisticadas. En una entrevista publicada en 2025 declaró literalmente que la IA es simplemente el capitalismo de vigilancia continuando su evolución y expansión. Y en este sentido lo que le preocupa especialmente no es solo la capacidad tecnológica de la IA, sino la concentración de datos y poder computacional en muy pocas corporaciones. Según Zuboff, las empresas tecnológicas han construido una arquitectura global de conocimiento asimétrico. Ellas saben cada vez más sobre los ciudadanos, mientras que los ciudadanos saben cada vez menos sobre cómo funcionan realmente esas plataformas digitales. Esa asimetría constituye para ella el núcleo del problema político contemporáneo. En 2019, Zuboff ya hablaba de poder instrumentario, un concepto que diferenciaba del totalitarismo clásico a nivel político. No se trata de imponer obediencia mediante violencia visible, sino mediante sistemas automáticos de orientación conductual. En 2025 y 2026 considera que ese poder se ha ampliado enormemente gracias a la integración entre la IA, el reconocimiento de patrones, la vigilancia ubicua y modelos predictivos entrenados con cantidades masivas o ingentes de información personal de millones y millones de personas. Zuboff sostiene, además, que las plataformas digitales han dejado de ser simples empresas privadas para convertirse en infraestructuras esenciales de la vida social. La comunicación, el trabajo, la educación, el entretenimiento, las relaciones personales y el acceso también a la información dependen ahora de sistemas controlados por un número muy reducido de corporaciones tecnológicas. Esa dependencia, según Zuboff, genera una situación históricamente inédita: empresas privadas capaces de influir simultáneamente en economía, cultura, política y psicología colectiva. Otro aspecto fundamental de sus reflexiones recientes es la crítica a la normalización de la vigilancia. Zuboff cree que la sociedad se ha acostumbrado progresivamente a entregar datos personales a cambio de comodidad, conectividad o entretenimiento. Lo que hace 10 años parecía invasivo, ahora se considera cotidiano. Teléfonos móviles, relojes inteligentes, sistemas de asistentes virtuales,
coches conectados y plataformas sociales forman una red permanente de captación de datos que acompaña a los individuos durante prácticamente todo el día. Y, en su opinión, esta transformación ha erosionado la idea misma de privacidad. Pero para Zuboff, la privacidad no es simplemente un derecho individual relacionado con secretos personales. Ella la entiende, la privacidad, como una condición esencial para la autonomía psicológica y democrática de las personas. Sin espacios libres de observación constante, sostiene, las personas pierden capacidad de reflexión independiente y libertad interior. También ha insistido recientemente en la dimensión política del problema. En varias entrevistas de 2025 afirmó que Estados Unidos atraviesa una etapa de fusión reciente entre grandes corporaciones tecnológicas y estructuras estatales. Según Zuboff, las compañías digitales poseen infraestructuras de información tan poderosas que los gobiernos dependen cada vez más de ellas para la vigilancia, la seguridad, la propaganda y la gestión de datos. Esto produce una alianza ambigua entre intereses comerciales y poder político. Y también, desde su perspectiva, esta convergencia amenaza directamente a la democracia liberal y a las libertades humanas. La razón es que los sistemas democráticos tradicionales estaban diseñados para limitar el poder visible de gobiernos y monopolios industriales, pero no para controlar plataformas digitales capaces de influir de forma invisible y personalizada sobre millones, cientos de millones o miles de millones de personas simultáneamente. Uno de los ejemplos que más utiliza es el funcionamiento de los algoritmos de recomendación. Plataformas como, por ejemplo, TikTok, Instagram, Facebook y otras organizan los flujos de información mediante sistemas automáticos diseñados para maximizar la atención y la participación. Según Zuboff, estos algoritmos no solo reflejan preferencias humanas, también las moldean. Deciden qué contenidos se vuelven visibles, qué emociones se amplifican y qué temas dominan el espacio público. En consecuencia, considera que el capitalismo de vigilancia ha transformado el propio ecosistema cognitivo de las sociedades contemporáneas. Las plataformas compiten por capturar atención permanente y utilizan técnicas psicológicas derivadas de la neurociencia, de la economía conductual y del aprendizaje automático para mantener a los usuarios conectados el máximo tiempo posible. Otro punto importante de su pensamiento reciente es la crítica a la idea de inevitabilidad tecnológica. Zuboff insiste constantemente en que la vigilancia digital no es una consecuencia inevitable del progreso tecnológico. Afirma que las empresas eligieron deliberadamente un modelo basado en extracción masiva de datos de las personas porque resultaba extremadamente rentable de cara a conseguir dinero a través de la publicidad. Por eso rechaza el argumento según el cual la sociedad debe aceptar resignadamente la pérdida de privacidad como precio inevitable de la modernidad digital. Para ella existen alternativas tecnológicas compatibles con democracia, derechos civiles y soberanía individual. El problema no es la tecnología en sí misma, sino el modelo económico y político que domina actualmente Internet. Además, en 2026 también y en 2025 mostró cierto apoyo a las regulaciones impulsadas por la Unión Europea. Considera que Europa ha sido la región más activa en intentar limitar el poder de las grandes plataformas mediante leyes de protección de datos, regulación de IA y normas antimonopolio. Aunque cree que esas medidas todavía son insuficientes, las interpreta como un primer intento serio de recuperar soberanía democrática frente al poder corporativo digital. Sin embargo, también advierte que la regulación por sí sola puede no bastar. Según Zuboff, el capitalismo de vigilancia no es únicamente un problema legal, sino también una transformación civilizatoria. Ha cambiado la manera en que las sociedades producen conocimiento, construyen identidad y organizan relaciones humanas. Por eso, habla cada vez más de la necesidad de una nueva imaginación democrática capaz de redefinir los límites legítimos de extracción de datos de las personas. Otro aspecto relevante es su crítica a la antropomorfización de la inteligencia artificial. Zuboff considera peligroso presentar chatbots y asistentes virtuales como si fueran entidades emocionales o compañeros afectivos. Algunos estudios recientes, inspirados en su pensamiento, argumentan
que estas tecnologías pueden aumentar todavía más la capacidad de manipulación conductual de las personas porque generan vínculos emocionales artificiales con los usuarios. Desde esta perspectiva, la IA generativa amplía el alcance del capitalismo de vigilancia porque ya no solo analiza comportamientos, también produce conversaciones, imágenes, recomendaciones y simulaciones emocionales capaces de influir psicológicamente en las personas de formas mucho más profundas. Zuboff teme especialmente que los individuos terminen interactuando continuamente con sistemas diseñados para extraer información emocional y orientar decisiones comerciales o políticas. En su opinión, esto podría reducir progresivamente la autonomía humana mediante mecanismos invisibles de persuasión algorítmica. Otro punto esencial de su pensamiento reciente es la crítica al concepto de datos como recurso natural. Muchas compañías tecnológicas presentan la recopilación masiva de datos de las personas como algo legítimo porque consideran que la información generada por usuarios forma parte de una nueva economía digital. Zuboff rechaza radicalmente esta idea. Afirma que las experiencias humanas no deberían convertirse automáticamente en materia prima comercial explotable para anuncios, para publicidad, etc. En sus textos recientes insiste en que el verdadero conflicto contemporáneo no es únicamente económico, sino antropológico. Lo que está en juego, según ella, es la definición misma de lo que es la experiencia humana. ¿Quién tiene derecho a registrar, analizar y modificar comportamientos? ¿Hasta qué punto las decisiones personales siguen siendo libres cuando están mediadas por sistemas predictivos omnipresentes, como los de los medios digitales? También ha endurecido su lenguaje respecto a las grandes compañías tecnológicas. Si antes hablaba principalmente de extracción y vigilancia, ahora utiliza con más frecuencia términos como colonización, apropiación o desposesión. Considera que las plataformas digitales han invadido territorios tradicionalmente protegidos de la vida humana, emociones, relaciones sociales, rutinas íntimas y procesos mentales. En relación con las redes sociales, Zuboff cree que el problema ya no es solo la desinformación o la polarización política, sino la propia estructura económica basada en maximizar la atención. Mientras las plataformas obtengan beneficios aumentando tiempo de conexión de las personas y recopilación de datos, afirma, seguirán favoreciendo dinámicas emocionales extremas y sistemas de recomendación adictivos. También ha mostrado Zuboff preocupación por el crecimiento de la vigilancia biométrica, cámaras inteligentes, reconocimiento facial, identificación por voz y sistemas de análisis emocional representan, según ella, una nueva etapa del capitalismo de vigilancia. La extracción de datos ya no se limita a comportamientos digitales conscientes, ahora incluye también expresiones faciales, tono de voz, ritmo cardíaco o movimientos corporales. Esto conecta con otra de sus advertencias recientes, la desaparición progresiva de fronteras entre mundo físico y digital. Sensores urbanos, dispositivos conectados a Internet de las cosas, convierten espacios cotidianos en entornos permanentemente monitorizados. Para Zuboff, esta expansión implica que la vigilancia deja de ser una actividad puntual para transformarse en condición estructural y continua de la vida contemporánea. Y esto es muy peligroso. Sin embargo, pese a la dureza de su diagnóstico, Zuboff no adopta una postura completamente fatalista. Continúa defendiendo la posibilidad de resistencia democrática. Suele comparar el momento actual con etapas históricas anteriores en las que sociedades industriales terminaron regulando monopolios económicos extremadamente poderosos y, en este sentido, considera fundamental recuperar conceptos políticos clásicos como soberanía ciudadana, derechos civiles y control democrático sobre infraestructuras esenciales. Cree que las sociedades todavía pueden decidir qué tipo de ecosistema digital desean construir. Uno de sus argumentos más repetidos es que la historia del capitalismo demuestra que ninguna forma económica es inevitable o eterna. Del mismo modo que se limitaron prácticas industriales abusivas durante el siglo XIX y durante el siglo XX, sostiene que también es posible limitar el poder de las plataformas digitales. Aún así, reconoce que el desafío actual es especialmente complejo porque las tecnologías digitales operan a escala planetaria y poseen capacidades de influencia psicológica inéditas.
Además, muchas personas dependen diariamente de servicios proporcionados por las mismas empresas que concentran el poder de vigilancia. En 2025 y 2026, Zuboff parece especialmente preocupada por la pasividad social ante esta situación. Considera que gran parte de la ciudadanía todavía percibe la vigilancia digital como un asunto abstracto o técnico, cuando en realidad afecta directamente a la libertad, la autonomía y la democracia. Por eso insiste en la necesidad de la alfabetización digital crítica. Los ciudadanos, según ella, deben comprender cómo funcionan realmente los sistemas algorítmicos, qué tipo de datos recopilan y cuáles son los incentivos económicos detrás de las plataformas digitales. En síntesis, la posición actual de Shoshana Zuboff puede resumirse así: el capitalismo de vigilancia no ha desaparecido ni se ha moderado desde 2019. Al contrario, se ha expandido mediante inteligencia artificial, automatización algorítmica y vigilancia biométrica, y también concentración masiva de poder computacional. La IA, lejos de corregir los problemas anteriores, representa para ella una intensificación de las mismas dinámicas extractivas y predictivas en relación con los datos. Su preocupación fundamental sigue siendo la misma: la posibilidad de que las sociedades democráticas pierdan progresivamente control sobre los procesos que organizan la información, el comportamiento y la experiencia humana. Pero ahora considera que esa amenaza ha alcanzado una escala mucho mayor que la que describía hace apenas unos años. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.